Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson El Chanero Ernesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver con el informe del diario norteamericano New York Times sobre el regreso de los falsos positivos a Colombia. Bienvenidos. Y muy seguramente estaremos... Colombia es un país, digamos que un estado fallido, un país que no sale de un escándalo cuando se mete en el otro, y realmente nos hacen ver como lo que somos realmente, y vale la redundancia. Nosotros somos un país en el que no se puede vivir. A veces se nos sale el patrioterismo, decimos que este es el paraíso, que es la sucursal del cielo, cuando se nos sale el colombianismo para vender imágenes que no son reales. Colombia es un país que está en el ojo, en la mira internacional, como un país invivible. Y no es por culpa del ciudadano de a pie, tampoco es por culpa de las bandas criminales o los grupos guerrilleros. Es por culpa de un Estado fallido, de un gobierno que viene de décadas tras décadas malgobernando este país con mentira, desinformando a través de los medios de comunicación, haciéndose reelegir con falsas peleas que se arman entre ellos mismos. El pueblo se las cree, entonces salen, bueno, para no irnos tan lejos, salen disquesantistas y uribistas creyendo que se atreven incluso a decir de que Juan Manuel Santos, un oligarca de raca mandaca, es guerrillero, que es comunista. Ni siquiera conocemos el contexto de las palabras. Opinamos y nos dejamos llevar por las reacciones, así como en los años de 1950, en el siglo pasado, donde la gente se peleaba por un trapo rojo y un trapo azul. Hoy se pelean por una izquierda y una derecha. Yo siempre he dicho que el ser humano nace con dos manos, una izquierda y una derecha, y las dos se juntan para contar la plata, para robar. Ese cuento de que yo soy de izquierda y soy de derecha, ¿en qué nos diferencia a nosotros? En nada. Todos vamos a la misma EPS, a la misma IPS, recibimos el mismo trato del Estado, para algunos privilegiados y para otros no, y eso no se tiene nada que ver con que sea de derecha o sea de izquierda. Entonces salen algunos, es que no queremos un país comunista como Venezuela, como si Venezuela fuera un país comunista. No queremos ser pobres como un país comunista como Cuba, pero no dicen que Cuba, todavía siguen diciendo que es el país con menos mortalidad infantil. Entonces, ¿de qué sirve hacernos llamar democráticos? Pero somos demócratas y rechazamos lo que llamamos comunistas, por un lado, pero cuando nos conviene, porque si vamos a decir que el socialismo es malo, ¿cómo explican entonces que Rusia, China está por encima de la economía de cualquier país de los que llaman demócratas en América Latina o en cualquier parte del mundo? Ahí sí no se dan cuenta que la economía es mala para esos países. ¿O por qué si ser demócratas, como dicen ser, o capitalistas, por qué no hablan de Honduras, de Haití, que no son gobiernos comunistas ni socialistas? Ahí sí no se dan cuenta. Entonces, no comer carreta de eso. Pero aquí el caso es el informe que da el New York Times, que preocupa, porque es una denuncia que hacen algunos oficiales del ejército, y con justa razón. Ellos dicen que todavía el ejército lo siguen investigando por crímenes de Estado, por haber obedecido órdenes por los falsos positivos. Incluso Rito Alejo del Río es una muestra fehaciente de que los que ordenaron que él ejecutara extrajudicialmente a jóvenes por el solo hecho de ser anónimos, por ser personas desconocidas, algunas personas enfermas, y hacerlas pasar como guerrilleros, él quedó señalado como el carnicero de Urabá, un confeso criminal, porque sí lo es, pero quienes dieron las órdenes andan por ahí ostentando sus corbatas, sus maletines, escoltados, bien cuidados, y peor, reelegidos por un pueblo que le gusta que lo masacre. Decía el comandante del ejército, Nicanor Mejía, el general, que tiene antecedentes, ¿no?, en los falsos positivos. Bien ordenó Uribe a Duque a llamar a sus fichas nuevamente, a que gobierne. Decía por ahí, lo vimos en su cuenta en Twitter, dice: vale más una onza de lealtad que una libra de inteligencia. Mire las palabras de ese general. O sea, ¿la lealtad con quién? Cuando se pierde la inteligencia, cuando la lealtad pasa por encima de la inteligencia, lo que sigue es la masacre, lo que sigue son los improperios. La lealtad no puede estar por encima de la inteligencia. ¿Cómo va a decir eso un general? Que la lealtad ¿a quién? O sea, no importa
que esté mal hecho el trabajo, pero yo le soy leal a mi jefe, es lo que está diciendo. Un oficial inteligente no dice eso. Un oficial inteligente obra a mutuo propio, reconociendo esto está mal hecho y yo estoy para cumplir la Constitución y la ley, no para serle leal a un poder económico o un poder mafioso como existe en Colombia. Ahí lo está reconociendo ese general. Entonces algunos militares, algunos, no todos, altos oficiales preocupados porque le dieron las órdenes de duplicar la letalidad contra lo que ellos llaman grupos guerrilleros, grupos criminales, grupos, y eso en el contexto suena bonito. El problema es que los están incentivando nuevamente como en el pasado, que algunos soldados firmaban de que sí eran guerrilleros dados de baja, y ahí estamos viendo ya capturas de campesinos tratados como guerrilleros en el Catatumbo y en otras regiones del país. Más de 400 líderes sociales asesinados en el país con el silencio cómplice de nuestro gobierno. Ahora van a incentivar más esas muertes, hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate. Vuelve otra vez la época de las botas al revés, porque hay un pueblo que se emociona. Eso es un solo andamiaje, una sola maquinaria, una guerra sucia donde participa el Estado narcomafioso que tenemos, algunos grupos al margen de la ley y la prensa, que es la principal gestora de que esos gobiernos sigan malgobernando nuestra nación con mentiras, porque la prensa hace de cualquier cosa un show cuando les conviene. No nos vamos a ir muy lejos, miren el caso para que veamos la diferencia y cómo es el actuar de nuestra prensa. A Rito Alejo del Río se acogió a la JEP. La JEP evitó también su extradición, evitó también que sea juzgado por la justicia ordinaria porque a cambio de que confesara sus crímenes. ¿Cuál es la diferencia entre Rito Alejo del Río y Santrich? ¿Por qué el caso de Rito Alejo del Río no le hicieron ese escándalo? Porque ahí sí la Corte Especial para la Paz, la JEP, ahí sí obró en derecho según ellos, ahí sí no hubo escándalo, ahí sí no favoreció el terrorismo. Así obra nuestra prensa, pero con Santrich hicieron un show que realmente deja muy mal parada a la prensa colombiana. Y tiene que ser un periódico extranjero quien tenga que revelar lo que la prensa colombiana no se atreve. Y no se atreve porque tenemos una prensa arrodillada a los poderes estatales, a los poderes mafiosos que tiene el país. Uno entiende que haya gente que odia a las FARC y eso es legítimo. Las FARC no fueron las representantes del convento de las hermanitas descalzas. Ellos hicieron muchos actos terroristas, pero se acogieron a un proceso. Entonces ahora somos más valientes persiguiendo a los que dejaron de disparar y no salimos a perseguir, si tanta hambre, tanta sed de venganza tenemos, a los que todavía siguen delinquiendo con un arma, amedrentando campesinos, secuestrando y extorsionando. Claro, y a eso no los perseguimos porque el odio lo está incentivando el gobierno, es contra quienes decidieron desmovilizarse, porque al señor Álvaro Uribe Vélez le conviene esa guerrilla armada, esas bandolas que están por allá haciendo daño. Entonces, ¿cómo explicarle al mundo que cuando uno hace esta clase de opinión, uno es porque es guerrillero? No, señor, yo estoy de acuerdo que combatan a todos esos grupos que están al margen de la ley, porque las armas deben ser un monopolio del Estado. Pero no estoy de acuerdo que se ensañen contra personas que dijeron, ya nos mamamos de disparar, ya cometimos muchos pecados, tenemos que responderle a quien le tengamos que responder, pero ya no más. Entonces es contra ellos que nos hacemos los valientes. O sea, le estamos diciendo al mundo que en Colombia no se puede hacer ninguna negociación y que es más fácil estar en el monte secuestrando y extorsionando que dejar las armas y venirse a la ciudad. En el caso de Santrich nadie está diciendo si es o no es inocente. Lo que se está discutiendo era si era legal o no legal su extradición. Todos los organismos internacionales que incluso están coaccionados por gobiernos como Estados Unidos, que no les conviene el proceso de paz en Colombia, y aún así organizaciones como la ONU, la Corte Penal Internacional están pidiendo que se garanticen los acuerdos en Colombia, pero nosotros, algún sector de la sociedad colombiana, pobres que han sufrido la miserableza del Estado por culpa de mantener una guerra, están pidiendo a gritos, no, que hay que matar a esos vándalos, que impunidad, como si aquí los únicos impunes fueran los guerrilleros o exguerrilleros de las FARC. Aquí impunes está desde el presidente para abajo. ¿Quién ha investigado al señor Iván Duque por
su acompañamiento allá a Zuluaga a pedir unos dineros en Brasil, que se dice que compró un apartamento allá en Estados Unidos. ¿Quién ha dicho? El señor Álvaro Uribe Vélez vaya y responda por los 280 procesos judiciales, por toda clase de desafío al Código Penal, al libro penal colombiano. ¿Quién lo dice? Él está facultado para matar porque desde que acabe con las FARC no importa si me mata a mí. Así es que actuamos los colombianos, ¿no, señor? Para eso está la justicia, que tiene que operar en derecho. La JEP está operando en derecho y la han desestabilizado la imagen para que la gente la odie, y cualquier fallo que no lo favorezca a ellos, desacreditar a ese tribunal que se garantizó precisamente porque hasta que no se sepa la verdad en Colombia, no acaba esta guerra fratricida. Y hay preocupación, ya en las regiones están llegando muchos grupos armados al margen de la ley, y ya comenzó el ejército a hacer los falsos positivos, a asesinar ya colombianos. Ahorita las cifras van a ser el doble. No le importa destruirnos como nación este señor Álvaro Uribe Vélez con tal de salvar su pellejo. Él lo que está buscando es crear un estado de conmoción para salirse con las suyas y evadir la acción de la justicia, como si a él lo hubieran elegido gobernador de Antioquia para que creara grupos paramilitares, como si a él lo hubieran elegido director de Aerocivil para que se pusiera al servicio de narcotraficantes como Pablo Escobar. Pablo Escobar no fue el aliado del M-19, fue el aliado del papá de Álvaro Uribe Vélez y de Álvaro Uribe Vélez, pero la prensa se encarga de desinformar a aquel que no lee. Colombia no es culpable de que a él le hayan dado la confianza para ser presidente en 2 oportunidades, se haya puesto a dar órdenes criminales para seguir corrompiendo y robándose los recursos públicos. Es el hombre que más tierra tiene en el país, es el que manda testaferros a comprar las tierras de muchos campesinos después que los grupos, sus ejércitos privados, causan caos y miedos en la región. Ese es un informe que dio el New York Times, no lo dio el Diario Grama de Cuba, no lo está dando Telesur de Venezuela, no lo está dando el periódico La Voz en Colombia, lo está dando es un periódico neoyorquino. ¿Cómo estará ese cementerio cuando ya no le caben más muertos? Ahora van a decir que ese periódico es chavista, es castrochavista, es comunista, es socialista, porque así es que piensan esas personas, o así reaccionan esas personas que hace rato les secuestraron el cerebro. Hay preocupación y ojalá los informes sean de paz en adelante y no de más desapariciones forzosas y de falsos combates y de falsos atentados como el que ocurrió, o no falsos atentados porque el atentado fue real, el que ocurrió en la General Santander, donde se inventan los protagonistas sin serlo. Nadie ha demostrado realmente que no haya habido la mano oscura del gobierno en la muerte de esos 22 jóvenes policías que no debieron morir para sostener corrupto a un fiscal mentiroso que se fue por la puerta más grande de la ratonera, así la prensa lo quiera mostrar como un héroe. Era lo que quería decirles en el día de hoy. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que les llegue la alerta cada vez que subamos un video, compartan, opinen, dedito arriba, opinen a favor o en contra, pero háganlo con respeto y no olviden, soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.